todos y todas, seguimos en nuestro curso de incidencia en la planeación territorial para el buen vivir. Hoy nos encontramos en este módulo que tiene que ver mucho con el módulo anterior que estuvimos trabajando, pero son otro tipo de decisiones. Es importante saber que el plan de desarrollo pues, tiene sus implicaciones en el desarrollo territorial, pero también hay otro par de decisiones que son fundamentales. Una es el presupuesto, o lo que se llamaría la política fiscal del municipio, y otro sería la política del ordenamiento territorial. Son dos políticas públicas, o llamémoslo dos decisiones públicas que son muy importantes. Cuando hablamos del presupuesto público o hablamos del sistema presupuestal, son decisiones que son fundamentales para el territorio. Uno diría, pero ¿por qué es tan importante hablar del presupuesto público? Porque en el presupuesto público se toman decisiones que son fundamentales para la vida de todos nosotros. En primera instancia, como ya hemos hablado, el presupuesto, o como ustedes a lo mejor ya saben, pues como todo presupuesto tiene unos ingresos y unos gastos. Y las decisiones están enmarcadas en las dos, y son decisiones de muchos intereses, que hay muchos actores que van a estar interactuando por determinar estas decisiones. Lo primero es con respecto a los ingresos, dependiendo del municipio, pero en Colombia la mayor parte de los municipios, por ejemplo, tienen ingresos relacionados con el predial. Entre estas decisiones hay muchas otras formas de generar ingresos en los municipios que determinan la vida de todos nosotros, porque son los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, tasas o demás instrumentos fiscales que tiene la política pública en el municipio. Por lo tanto, hay actores que se movilizan para pagar menos o actores que no quisieran pagar una carga impositiva determinada. Por eso, la política fiscal o el presupuesto, que está muy relacionado también con los ingresos, específicamente el presupuesto no habla directamente de nuevas tasas o nuevos impuestos. Sin embargo, la política fiscal, mucho más amplia, sí tiene mucho que ver con esto. De esa medida, cuando hablamos de ingresos para una entidad territorial, nosotros tenemos que entender que hay una discusión muy importante, que es cómo se generan los ingresos. Como bien sabemos, existen las transferencias de la nación por Sistema General de Participación, también las transferencias que se generan por Sistema General de Regalías, que tienen diferentes formas de llegar a los municipios, unas que ya están muy definidas en la ley del Sistema General de Participaciones, que como sabemos es educación, salud, agua potable, saneamiento básico y propósito general, que ya está dependiendo del municipio definido la cuantía. Pero hay otra que depende mucho si son recursos de regalías, si el municipio es productor o no, y si este municipio también presenta proyectos. En esa medida tienen dos formas de llegar los recursos al municipio desde las transferencias. Por otra parte también están los recursos propios, y los recursos propios también son decisiones muy importantes. Si el municipio aumenta la tasa impositiva o aumenta la base de imposición de municipios de las personas que tienen que pagar los impuestos, pues aumentan los ingresos. Pero todos sabemos, o la mayor parte de los ciudadanos, sabemos que una tasa impositiva a cada uno de nosotros también no significa calidad de vida de una u otra manera. En la lógica del presupuesto público, tener ingresos para una entidad territorial es positivo. ¿Por qué? Porque permitiría generar bienes y servicios. Directamente el ciudadano de a pie, por decir así, no sentiría ese bienestar, sino sentiría más bien el malestar de tener que pagar impuestos. Sin embargo, en la lógica de la política fiscal, el ingreso es una acción colectiva que todos los ciudadanos generan para poder producir bienes y servicios. Producir escuelas, producir hospitales, producir vías, producir sistemas de transporte masivo, tiene también unos costos y por lo tanto se pagan los impuestos. Esa es la lógica. Sin embargo, hay una gran discusión entre los tipos de sistema impositivo que existen. Hay sistemas impositivos más progresivos o más regresivos. Los que son regresivos quiere decir que no cumplen con su objetivo de generar equidad. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de la equidad es que quienes tienen mayor capacidad adquisitiva tienen que pagar más recursos. Quienes tienen menor capacidad adquisitiva tendrían que pagar
un menor porcentaje de los impuestos. Pero hay impuestos que son regresivos en la medida de que cobran mayores recursos o exigen a las personas asumir un mayor costo con respecto a sus ingresos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar el IVA, por ejemplo, que es un impuesto nacional, que todos lo debemos pagar de igual manera, pero no todos tenemos la misma capacidad adquisitiva. Por lo tanto, nos genera una mayor carga a quienes tienen menor capacidad adquisitiva de los que tienen una mayor. Esos son impuestos regresivos. La idea es que el municipio y las entidades territoriales pudieran tener impuestos más progresivos. En la medida, por ejemplo, un impuesto progresivo sería un impuesto predial, un impuesto a que debería pagar quien más propiedad tiene. Sin embargo, también hay múltiples discusiones en Colombia sobre el sistema predial para poder identificar esos responsables del pago de este impuesto. Es así que hay una discusión muy importante sobre las tasas impositivas, sobre los impuestos, sobre las personas que pagan y el porcentaje que pagan de estos impuestos. Ese es un elemento de los ingresos. Por otra parte, encontramos que los ingresos también está la deuda o el crédito, que se llamaría en primera instancia. El crédito es viable, es posible, pero también depende de cómo se genera el crédito. Son decisiones importantes. Se crea el crédito con bonos, se crea el crédito con la banca pública, con la banca privada, con la banca internacional, con otros sistemas de financiación social. Existen, pero cada una de estas tiene unas implicaciones. Implicaciones en tasas, implicaciones también en exigibilidad a la entidad territorial de tomar decisiones de una u otra manera. Entonces, esta es una primera discusión que no siempre está directamente relacionada con el presupuesto anual, pero sí con toda la política fiscal, porque no en los presupuestos se definen los impuestos, pero sí exige mayores ingresos. Si nosotros quisiéramos tener mayores ingresos, la sociedad tendría que asumir mayores costos, directos o a largo plazo por medio de crédito. Por otra parte se encuentra el gasto. El gasto en principio está dividido en tres partes, como lo ven en el interactivo. Está gastos de funcionamiento, gastos de inversión y gastos de servicio al crédito o a la deuda. Estos dos, funcionamiento y crédito, normalmente son muy fijos porque son responsabilidades que se asumen con terceros o gastos de operación de una entidad territorial. En donde tendríamos mayor capacidad y mayor maniobra sería en la inversión. La inversión está directamente relacionada con los bienes y servicios que se decidieron producir desde el plan de desarrollo. Pero acá hay ciertas restricciones porque ya hay inversión que está destinada claramente como una fuente de ingresos, pero que también tiene una destinación específica. Como podemos observar, el Sistema General de Participaciones, Educación, Salud, Agua Potable. En estos campos, nosotros no podríamos incidir en cambiar estas decisiones directamente. Sin embargo, en los ingresos propios y en la mayor parte de los recursos que genera la entidad territorial son de libre destinación. Por lo tanto, nosotros tendríamos posibilidades de incidir y determinar. El presupuesto de inversión también es la forma como la entidad territorial prioriza y decide en sus prioridades. Por lo tanto, nosotros también podríamos incidir en estas prioridades. Acá también es muy importante saber que no somos los únicos que inciden. Hay múltiples actores que se movilizarán para que sus intereses sean representados en este presupuesto. Sus intereses que pueden ser válidos, como por ejemplo, producir vivienda, generar subsidios para la educación superior, que son intereses válidos. Pero todos los actores van a buscar determinar la entidad territorial para poder lograr un presupuesto u otro. Es posible que la entidad territorial genere procesos de participación para esta decisión. Puede generar lo que es denominado presupuestos participativos, en donde la ciudadanía puede incidir en la destinación de los presupuestos. Pero también hay estrategias que podemos hacer nosotros para determinar todo el presupuesto o una parte, una partida, una asignación para un tema u otro. En principio, lo que es importante es conocer los momentos y conocer también los actores.
Como verán, hay unos tiempos que se cumplen antes del 31 de diciembre que deberá ser aprobado el presupuesto para la siguiente vigencia fiscal. Pero el proceso inicia desde las secretarías, las entidades de la entidad territorial, que empiezan a definir cuáles serían sus metas, su destinación de recursos y lo que necesitarían para el próximo año. Esta destinación o esta solicitud se genera a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda consolida y presenta también al Consejo de Gobierno. Luego se solicita, se presenta para discusión del Consejo Municipal y en el Consejo Municipal se definen o se aprueba por último el presupuesto del municipio. Por lo tanto, están las secretarías, está el alcalde y está el consejo como actores fundamentales. Estos son los actores que toman las decisiones, las autoridades. Pero como decía, hay múltiples actores que van a buscar determinar a estos tomadores de decisión. Debemos definir una estrategia, debemos tener claro sobre qué queremos incidir, si queremos incidir sobre todo el plan, el presupuesto, o si queremos incidir que a un asunto en particular se le asigne una destinación de recursos. Para ello debemos tener claro cuál sería la meta que se quiere cumplir. Se quiere aumentar la cantidad de cupos para la universidad, se quiere aumentar la cantidad de producción de vivienda, los subsidios en un tema o en otro. Debemos tener claro cuánto cuesta la unidad para también decir necesitamos que se aumente en esta cantidad. Esto con respecto al presupuesto. Por otra parte, tenemos la discusión sobre el ordenamiento territorial, que es aún más compleja, ya que es una decisión a largo plazo, pero que tiene muchísimos intereses en juego. En principio, directamente hay un interés sobre el valor del suelo. Una decisión en el plan de en el plan de ordenamiento territorial puede aumentar o disminuir el valor del suelo, pero esto es una decisión que se toma en un proceso netamente político. Por ejemplo, si nosotros decidimos que por un territorio va a pasar una autopista, las vías van a generar un incremento del valor de unos predios. De igual manera, si definimos que un territorio es un espacio de la ciudad, va a ser para producción de vivienda, va a tener un valor diferente a si un espacio va a ser dotacional, un espacio es definido como rural o un espacio es definido como de protección. De esta manera, la definición de los espacios dentro del territorio también tienen un costo que afecta a las personas, pero también un costo en la ciudad. Pero esta es una de las discusiones que tristemente, o digamos de una forma muy reducida, es la que más influencia la decisión del ordenamiento territorial. Sin embargo, si pensáramos de una forma más compleja, más holística, mucho más integral, el ordenamiento territorial llevaría a pensar cómo la distribución del espacio, la interacción de los seres humanos con el espacio determina la calidad de vida de nosotros como seres humanos, pero también del territorio y la vida en general. Es por eso que esta decisión es fundamental. Definir que un territorio es de protección o no es un problema que nos afecta a todos los que habitamos ese territorio. Pero también es importante reconocer que hay ciertos elementos que van a determinar la decisión. La decisión está determinada por múltiples actores que van a buscar que un territorio sea denominado de una u otra manera. Por eso nosotros tenemos primero que conocer muy bien el territorio, conocer el detalle de cada uno de los espacios de la ciudad o del municipio, tanto urbano como rural, y entender también cuáles son los actores que están buscando determinar esas decisiones y cuáles son sus intereses, para que nosotros también nos preparemos como comunidad, como organización social, como actores, para entender cuál es nuestro interés sobre el territorio. Por ejemplo, proteger el agua, proteger un bosque, proteger una reserva, proteger un territorio en donde habitan una comunidad o habita un conjunto de personas que tienen una tradición en ese territorio. Puede suceder que, por ejemplo, en un territorio indígena o un territorio en donde históricamente han vivido ciertas personas, quieren mantenerse ahí y es su territorio y es su derecho, pero puede estar en juego en esta decisión.
Por eso es importante que no solo entendamos los demás, sino también entendamos qué es lo que nosotros quisiéramos del territorio. Que tengamos una visión, como decía, mucho más completa y que garantice el bien común. Por eso el ejercicio que tenemos que hacer primero es conocer el territorio, nosotros también entender qué es lo que quisiéramos de este, cómo garantizaría mejor nuestra calidad de vida, la calidad de vida de toda la ciudad y de toda la vida del territorio, para luego hacer una estrategia de incidencia. De igual manera que el plan de desarrollo, los actores que inciden en este proceso son el alcalde, los secretarios y directamente el consejo municipal. El consejo territorial también tiene posibilidades de generar recomendaciones en este proceso. De igual manera que en los demás procesos, en este debe haber un proceso claramente participativo y debe hacerse una concertación. Pero esta concertación no siempre es clara. Ustedes deben tener muy clara la metodología, deben tener muy claro los momentos y entender la norma urbana. Este va a requerir un alto nivel de conocimiento técnico sobre el territorio y sobre normas urbanas y temas técnicos territoriales. La recomendación cuando no se tiene esos conocimientos es acompañarnos de actores como por ejemplo las universidades, la academia y expertos, para que se puedan generar diálogos, discusiones y formación para todos los actores que puedan ser mucho más abiertos y que no tengan intereses particulares. De esta manera todos los actores pueden tener mayor información, pueden estar más cualificados y participar de una manera mucho más acertada en el proceso de toma de decisiones. De lo contrario, va a existir claramente una asimetría de información, de conocimiento entre, por ejemplo, grandes compañías, constructoras, multinacionales que tienen intereses en el territorio y tienen expertos y cierta información que no tendría la comunidad. Por lo tanto, hay que buscar formarse, hay que buscar buena información y asistencia técnica de expertos. De esta manera podemos aumentar la capacidad para incidir en esta decisión. Después de ello, sí es importante definir una estrategia política que parte de incidir en los tomadores de decisiones, como el alcalde, secretario de planeación, consejo territorial y consejo municipal. Pero también se deben diseñar las estrategias para lograr incidir en estos actores. Hacer foros, hacer actividades en donde se haga visibles los intereses de los actores, donde se hagan visibles los intereses también y las intencionalidades de la comunidad, y también foros en donde se evidencien los riesgos de una u otra decisión sobre el territorio. Por ejemplo, una decisión de declarar un espacio que era protegido, como por ejemplo construir una vía en este espacio, genera un riesgo, o producir vivienda en un espacio cercano a un humedal, o no proteger una reserva natural, genera un riesgo para toda la comunidad en diferentes elementos. Este es el análisis y esta es la estrategia que en principio deberíamos pensar. Los invito a compartir sus experiencias, sus conocimientos en el foro y aportar en este conocimiento colectivo. Muchísimas gracias.